a lo que es las patologías. No es muy difícil, en verdad. Vamos a ir por las patologías más rentables. Vamos a describirte primero las patologías de los casos clínicos. Y después vamos a hablarte de enfermedades como autoinmunes, ¿ya? Muy importantes, muy preguntadas por ciertos doctores como Efio, Nicho, y luego hablamos de toxinas. Las toxinas últimas, las del complejo SNARE. Ya, entonces, primero, sobre los casos clínicos de esta semana. ¿Qué es lo que tienes que saber? Bien, es muy fácil, en verdad, muy fácil. ¿Ya? Ok, vamos a verlo así. Esa es una neurona. En esta semana nosotros vamos a ver una toxina que se llama tetrodotoxina. La tetrodotoxina es una toxina que nace del pez globo, ¿ya? Un pez que tiene espinas y esas espinas tienen esta toxina llamada tetrodotoxina. La tetrodotoxina lo que hace es bloquear. ¿Pero quién bloquea? Bloquea a los canales NAP, a los canales de sodio dependiente de voltaje que están en el cono axónico y en el nódulo de Rambier. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es bloquear estos canales. Eso es lo que hace la dendrotoxina. La tetrodotoxina, perdón. Ya, es bloquear a los NAP. ¿A quién bloquea? A los canales de sodio dependiente de voltaje, ¿ya? O voltajo dependientes, o también llamados NAP, ¿ya? No a todos. En el libro Boron te dice específicamente qué subtipos de canales NAP. 1.5, 1.9, 1.8, una cosa así. ¿Ok? Esa es la tetrodotoxina, es un bloqueante de ellos. Entonces, por consecuente, ¿qué es lo que va a afectar? Afecta a la fase de despolarización. Su problema es que afecta a la despolarización, al ingreso de sodio. La célula está más negativa y por ende afecta el desplazamiento del potencial de acción, ¿no? Porque la despolarización, en este caso, que ocurre acá, ¿no? Por los canales de sodio dependiente de voltaje, nos sirve para desplazar el potencial de acción. Entonces, al verse bloqueados estos canales SNAP por la tetrodotoxina, no se desplaza el potencial de acción y solo se queda acá, ¿ya? O es difícil desplazarlo, muy difícil, porque para que no se pueda desplazar todos los receptores habidos y por haber en el cono axónico y los nódulos de Rambier deberían estar bloqueados, pero no hay suficiente tetrodotoxina para bloquearlos a todos. Entonces, en verdad lo que hace la tetrodotoxina es disminuir el desplazamiento. Disminuye el desplazamiento del potencial de acción. Bueno, voy a escribirlo todo bien porque me sabe mal dejarlo así. El desplazamiento, disminuye el desplazamiento del potencial de acción. ¿Ok? Eso es lo que hace la tetrodotoxina. Luego tú tienes otra toxina muy interesante, que yo todas las toxinas las dibujo así, que es la dendro, guión bajo ahí para que sepas que no me va a caber ahí, dendrotoxina. La dendrotoxina proviene de la mamba negra, ¿ya? De la mamba negra. Este proviene del pez globo. Entonces es común que si te van a poner un caso clínico de tetrodotoxina, te digan sushi, te digan ceviche, y si hablas de mamba negra, te van a decir un pata que se fue a la sabana, a la selva, ¿ya? Ah, por cierto, por último, detalle importante de la tetrodotoxina, que recuerdes que la tetrodotoxina causa parálisis, o sea, que no se puede mover. ¿Pero por qué no se puede mover? Porque como no se desplaza el potencial de acción, me sale un gallo, no se activa el canal de calcio, no ingresa calcio y no se liberan neurotransmisores. Entonces, como no se liberan neurotransmisores, no hay contracción. ¿Y cómo se llama el tipo de parálisis en donde escasea la contracción? Parálisis flácida. Parálisis flácida se llama, ¿ya? ¿Cómo lo solucionarías? Desbloqueando el canal NAP,
bloqueando los canales KIR, cosa que disminuye la repolarización, entonces das más tiempo a que se despolarice y bla, 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 muchas cosas ahí que vas a ver en la resolución del caso clínico, ¿ya? Pero yo te estoy explicando la teoría, lo que probablemente te pregunten. Luego, sobre la dendrotoxina, ¿qué es lo que hace? Ella lo que hace es bloquear a los canales KIR, los canales de potasio, voy a ponerlo de este verde chillón, ya. Bloquea los canales de potasio dependientes de voltaje, o también llamados KIR, ¿ya? Los bloquea. A este y a este, ¿no? ¿Dónde se ubican los canales KIR? Los canales KIR se ubican en el nódulo de Rambier y en el cono axónico. Y entonces, ¿qué sucede? Que no sale el... Ah, verdad, aquí no te puse qué sucede, ¿no? Lo que sucede acá en la dendrotoxina es que no ingresa el sodio. Entonces el sodio no puede ingresar porque esto está siendo bloqueado. No puede ingresar a lo que es la neurona. ¿Ya? No puede ingresar. Déjame ponerlo más abajo y esto quitarlo. ¿Ya? Y le voy a poner acá esta toxina, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con el sodio, chicos? El sodio no va a poder ingresar porque está siendo bloqueado. ¿Qué pasa con la dendrotoxina? ¿Qué pasa con los canales KIR? Tú tienes acá al canal potasio dependiente de voltaje y se va a observar que el potasio que está adentro de las células no puede salir porque este canal está siendo bloqueado. Entonces, ¿qué va a suceder con todo ese potasio que está ahí adentro? ¿Qué sucede con todo ese potasio que está ahí adentro? No puede salir. No puede salir, chicos. No sale. ¿Ya? Aquí no sale potasio. Y aquí no entra sodio. Ya bien. Y por último, de las toxinas importantes para esta semana, tienes a la latrotoxina. Latrotoxina. Es la toxina de la viuda negra. Tengo que dibujarla de negro así, porque es una araña, ¿no? De la viuda negra. Es una araña. También llamada la Latrodectus matans. Latrodectus. O no sé si es Latrodectus, pero creo que es Latrodectus, ¿no? No era bacán, ¿no? Mactans. No sé si es Matans o Mactans, pero me suena mejor Mactans, ¿no? Bueno, la latrotoxina. La latrotoxina tiene, no tiene un receptor, bueno, tiene dos tipos de receptores, ¿ya? Y no los bloquea, los estimula. La latrotoxina estimula a un receptor que se llama neuraxina, ¿ya? Este no bloquea la latrotoxina, como te digo, estimula al receptor que se llama neuraxina. Este receptor neuraxina lo que va a hacer es estimular a la formación de poros a nivel de la membrana presináptica o la membrana de la neurona, ¿no? Y empieza a ingresar, chicos, iones calcio. ¿Ya? Eso es lo que hace la neuroxina cuando es activada por la latrotoxina. La neuroxina, por cierto, no es una neurona, no es un receptor que normalmente abunde en nuestro cuerpo, sino ingresa con el veneno de la latrotoxina. ¿Ya? La latrotoxina viene con sus receptores. Y bueno, la latrotoxina tiene 3 tipos de receptores, pero solo son 2 los que nos interesan. El primero es la neuroxina, que como te digo, una vez activado, estimula la formación de canales de calcio, entonces empieza a ingresar calcio. No se sabe muy bien el cómo, pero más o menos es un canal
es un receptor ionotrópico. Y luego la latrotoxina tiene otro receptor que se llama latrofilina. El receptor latrofilina es acoplado a proteína G de tipo Q. Entonces, cuando la latrotoxina lo activa el receptor, ya voy a poner, lo que hace la latrotoxina es activar 3 receptores, ¿ya? 2 de ellos son los importantes, ¿no? Neuroxina y latrofilina. En el caso de cuando la neuroxina activa al receptor de latrofilina, se activa la proteína G de tipo Q y forma a los segundos mensajeros fosfolipasa C, IP3 y diacilglicerol, y pues llama a la fosfoquinasa C. Pero el más importante acá es el IP3, porque el IP3 va a estimular a que el retículo endoplásmico de la neurona libere el poco calcio que tiene, o bueno, el poco o mucho calcio que tiene. ¿Ya? Calcio lo libere. Entonces, mira, tanto la neuroxina como la latrofilina aumenta las concentraciones de calcio. Mucho. Y entonces el paciente, por consecuencia, ¿no? Si la latrotoxina aumenta los niveles de calcio adentro de la neurona, ¿qué sucede? Recuerda por todo lo que te he explicado ahora. Cuando ingresa calcio, ¿qué sucede, chicos? Se libera neurotransmisores. Entonces hay un bombardeo, un exceso de liberación de neurotransmisores. Sobre todo, ¿cuál? Pues la acetilcolina, ¿no? Y por consecuencia, la latrofilina te va a causar una parálisis, mira, sobre todo acetilcolina, ¿no? Entonces, por consecuencia, ¿cómo se llama? Un exceso de liberación de neurotransmisor de acetilcolina. Por consecuencia, la latrotoxina te va a causar una parálisis de tipo espástica o rígida, porque al haber mucha acetilcolina liberada va a activar muchos receptores nicotínicos musculares que hay en el músculo, y los músculos pues eventualmente se van a contraer mucho, ¿no? Porque, bueno, eso no te lo he explicado aún porque es tema de las siguientes clases, pero una vez activemos los receptores nicotínicos del músculo, estos pues se despolarizan los músculos, ¿no? Las miocitos se despolarizan y luego pasan un montón de pasitos que terminan concluyendo en la contracción muscular. ¿Y? Entonces va a haber un montón de contracción muscular. Parálisis rígida o espástica. Que por cierto, esto también sucede en lo que es la dendrotoxina. ¿Ya? Aquí también otra cosa que sucede es parálisis espástica. Espástica o rígida. Me sorprende que haya puesto la latrofilina tan alto. Ya, más o menos así. ¿Ok? Por cierto, por si acaso te pregunten, porque el siglo pasado preguntaron, ¿ya? Otro pro tip, vamos a poner un pro tip acá. En el retículo sarcoplásmico nosotros tenemos una enzima, chicos, ya que se llama calsecuestrina. La calsecuestrina retiene o secuestra, ya, retiene o secuestra, es capaz de secuestrar a 40 calcios o retener a 40 calcios. Eso preguntaron, créeme. Ya, la calsecuestrina está adentro de el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático. Si hablamos de músculos, si hablamos de neuronas, es retículo endoplásmico o endoplasmático. ¿Ya? Y la cuestión es que la calsecuestrina retiene 40 calcios y por ende baja los niveles de calcio. ¿Ya? Otra que baja los niveles de calcio es la bomba cerca, porque la bomba cerca saca el calcio del citosol y lo mete al sarcófago de calcio o retículo endoplásmico o sarcoplasmático. ¿Ya? O sea, esas son cosas que bajan los niveles de calcio. Preguntaron, ¿ah? Por ejemplo,
¿Qué podríamos hacer para disminuir los niveles de calcio? Para bajar los niveles de calcio en lo que viene siendo la latrotoxina, si yo fuera tú, ¿no? Eso fue lo que yo respondí para ustedes el ciclo pasado. Para bajar los niveles de calcio en este tipo de pacientes que tienen intoxicación por la latrotoxina, hay dos respuestas. Puedes aumentar los niveles de esta enzima llamada calsecuestrina, ¿no? Aumentar la actividad de la calsecuestrina o el número de enzimas calsecuestrinas, o puedes aumentar la actividad de la bomba cerca. Ya debes saber qué hace la bomba cerca porque te lo expliqué en el primer video o sea, en la semana 1, teoría. Ya, es una bomba que mete calcio que guarda calcio básicamente, adentro del retículo sarcoplásmico. Mete 2 calcios y saca 2 protones. Pero todo esto gastando ATP, por cierto. Por eso se llama bomba. ¿Okay? Y ahí acabamos las enfermedades, ¿no? Quedan más enfermedades. Lo vamos a ver acá. ¿Ok? Vamos a verlo acá. Tenemos a una enfermedad, mira. Tenemos más enfermedades, sobre todo las autoinmunes, que no son digamos, no rentables, o sea, son muy rentables, de hecho, más rentables que las mismas toxinas que te he hablado. Mira, hay una enfermedad en donde se afectan los receptores nicotínicos tipo 1 o musculares, ¿ya? Hay una enfermedad en donde se forman autoanticuerpos que van a destruir los receptores nicotínicos tipo 1. ¿Sabes cómo se llama esa enfermedad? Por ahora solamente te interesa el nombre. Esa enfermedad, chicos, se llama miastenia gravis, ¿ya? Miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en donde el objetivo de la enfermedad miastenia gravis es destruir o bloquear a los receptores nicotínicos de tipo muscular, ¿ya? O también llamados tipo 1. Ok. No te voy a hablar de los tratamientos porque se me va a hacer muy largo. No quiero eso. De ahí tienes otra enfermedad autoinmune sumamente importante. Tienes a la enfermedad en donde con autoanticuerpos, ¿ya? Es otra enfermedad autoinmune. Se bloquea el canal de calcio dependiente de voltaje, ¿ya? Es un canal en donde se bloquea o destruye. ¿Qué se bloquea o destruye? El canal de calcio voltaje dependiente o dependiente de voltaje, ¿no? También llamado calcio tipo PQ, canal de calcio tipo PQ. Esta enfermedad, chicos, se llama síndrome se llama Lambert-Eaton. Síndrome no, Lambert-Eaton. Me suena a lamer, ¿no? A Lambert. Y Eaton de comer. Así se llama la enfermedad. Lambert-Eaton. Es una enfermedad, como te había dicho, autoinmune en donde el autoanticuerpo destruye o bloquea en esta ocasión al canal de calcio dependiente de voltaje. Se bloquea este canal. Bien. Y acá te lo voy a poner de verde. Bien. Esas son las dos enfermedades autoinmunes más importantes de lo que viene siendo el tema de placa mioneural, ¿ya? Porque esto sobre todo te lo preguntarían en lo que es placa mioneural, ¿no? Si te preguntas por qué se llama, o también llamado unión neuromuscular, ¿no? Si te preguntas por qué se llama así, mio de músculo, neural de neurona. Así de fácil. Por cierto, ¿no? Si se bloquea si el Lambert-Eaton se bloquea el canal de calcio dependiente de voltaje, ¿cuál es el efecto, chicos? El efecto neto. El efecto neto es que disminuye la liberación de acetilcolina, ¿no? Y en el caso de miastenia gravis, si se bloquean los canales nicotínicos, el efecto neto, chicos, es que
acá no, nicotínicos. 1. El efecto neto es que disminuye la activación de los nicotínicos. Por consecuencia, disminuye la actividad colinérgica, ¿no? Si disminuye la actividad de los nicotínicos tipo 1 musculares, no hay contracción, hay deficiencia de contracción muscular, estamos más relajados. O sea, estamos flácidos, con ausencia de contracción muscular. Tú vas a ver al paciente miasténico que no puede ni moverse, ni mover los párpados de sus ojos, tiene sus párpados caídos, no puede mover sus brazos ni sus piernas, y en el peor de los casos, ni siquiera sus pulmones, ¿no? Su diafragma. Así de pendeja es la ausencia o problema para la contracción muscular en miastenia gravis. ¿Ya? El Lamberton, por cierto, acá hay un detalle muy importante. El Lamberton solamente aparece como un síndrome paraneoplásico, es decir, que no aparece en personas sanas, o mejor dicho, libres de cáncer. Solamente aparece en personas que tienen cáncer, ¿ya? A eso me refiero con que es un síndrome paraneoplásico. ¿Pero de qué enfermedades? ¿De qué cánceres? Sobre todo, chicos, de cáncer o tumores por ejemplo, linfoma, de tiroides, pulmón, no sé si colon, ¿ya? Pero sobre todo esos tres, linfoma, tiroides y pulmón, ¿ya? Aparece sobre todo en esos. Bien. Ya como síndrome, o sea, a la par que un paciente tiene cáncer, aparece el Lambert-Eaton, el síndrome de Lambert-Eaton. Como te digo, es un síndrome paraneoplásico. Y bueno, esto con respecto a miastenia gravis, sumamente importante, sumamente preguntado. Hay tratamientos, pero no creo que te pregunten eso, la verdad. O sea, antes sí preguntaban, porque había menos temas. Bueno, había los mismos temas, pero por alguna razón preguntaban más. Ya, pero ahora dudo que te pregunten. Otras enfermedades autoinmunes que podría hablarte. Síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? En el síndrome de Guillain-Barré, vamos a ponerle rosado, síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué sucede ahí? Hay una destrucción de la vaina de mielina, ¿ya? De las vainas de mielina. Hay destrucción de la mielina. Específicamente, es una enfermedad autoinmune, chicos, en contra de los gangliósidos. Yo te había puesto acá, ¿no? Que las vainas de mielina están hechas de gangliósidos, ya. Específicamente el gangliósido GM1 o algo así, o G1, ya, pero Lambert, síndrome de miastenia gravis, no, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, como te había dicho, es una enfermedad autoinmune, en donde, ¿qué sucede? Se destruye las vainas de mielina, específicamente por culpa de una proteína que se llama GM1, ¿ya? Gangliósido GM1. Gangliósido GM1. Porque esta proteína llamada gangliósido GM1 se parece, digamos, a una proteína, una bacteria. Entonces, nuestro sistema inmune lo reconoce como si este gangliósido GM1, que es parte importante de la vaina de mielina, fuese una bacteria y la destruye. Otra enfermedad, aparte de síndrome de Guillain-Barré, que suelen preguntar, ¿verdad? Mira, entonces, ¿qué sucede? Pues que destruye la mielina y por consecuencia, ¿esto cómo afecta a la fisiología pues, del ser humano? Disminuye la conducción saltatoria. Ahora, el movimiento y el desplazamiento del potencial de acción es más lento. Ya, voy a poner acá, ¿no? El desplazamiento del potencial de acción se enlentece, ¿ya?
Y en el peor de los casos, se rompe el axón. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama degeneración waleriana. Aunque la degeneración waleriana también puede ser por problemas de electrolitos, ya waleriana, como por ejemplo hiponatremia. Ya una degeneración waleriana a nivel pontobulbar, ¿no? Pontino, degeneración de las fibras pontinas. Bueno, algo más que quiera, ¿haber alguna otra enfermedad autoinmune que me acuerde? A ver, déjame ver qué puse acá atrás. Grave, bueno, fármacos, no, fármacos en verdad perdería. Ah, sí, hay una enfermedad ya muy importante, muy importante, que no es autoinmune, chicos, pero sí es sumamente rentable esa enfermedad, ¿ya? Y tiene que ver con la placa meoneural. Nosotros, muchachos, tenemos, no se ve mal ahí, la verdad. Ya, nosotros, chicos, tenemos, como les había explicado hace rato, una enzima que lo que hace es degradar acetilcolina. ¿Cómo se llama esa enzima? Acetilcolino esterasa, ¿verdad? Es una enzima que lo que hace es degradar acetilcolina. Su nombre es acetilcolino esterasa. Esterasa. Bueno, hay una enfermedad en donde la acetilcolinoesterasa, chicos, se bloquea por un fármaco que se encuentra en los pesticidas, ¿ya? Y esta acetilcolinoesterasa se bloquea. ¿Cómo se llama esta enfermedad en donde se bloquea la acetilcolinoesterasa? Se llama intoxicación por órganos fosforados. No solamente afecta a la placa mioneural, sino también a lo que es al sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿ya? O sea, sobre todo afecta a la actividad de los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, lo importante que te acuerdes es la intoxicación por órganos fosforados. Estos órganos fosforados, que son estas vainas, bloquean la acetilcolinoesterasa, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que ahora hay más nivel de acetilcolina en el espacio sináptico, ¿ya? Aumenta la concentración de acetilcolina, porque no la degradan, no hay quien la degrade. Entonces aumenta los niveles de acetilcolina. Por consecuencia, aumenta la activación de canales de receptores colinérgicos, de los receptores colinérgicos para la acetilcolina. ¿Cuáles son esos receptores colinérgicos? Los nicotínicos, pero sobre todo, chicos, los muscarínicos. El paciente empieza a babear más, tanto que se puede atorar con su baba y darle una neumonía aspirativa. Pero también en gran parte, en menor medida, afecta a los nicotínicos, ¿ya? Pero mucho menor. Aquí, sobre todo, es lo que afecta a los muscarínicos, ¿ya? Entonces, el paciente saliva, se le baja la frecuencia cardíaca, puede tener hipertensión o hipotensión, pues en algún momento te explicaré por qué. El ojo lo tiene puntiforme, tiene un exceso de miosis, los brazos y las piernas las tienen muy contraídas y eso es por la actividad nicotínica. Pero sobre todo lo más preocupante es la sobreactividad de los receptores muscarínicos, ¿ya? Eso es lo más pendejo, que se sobreactivan los receptores muscarínicos, ¿ya? Una sobreactivación de los receptores muscarínicos sobre todo y también en pequeña medida de los receptores nicotínicos. Ya, muy importante esta enfermedad, que se llama que se llama intoxicación por órganos fosforados. En verdad, le vas a sacar mucho el provecho si te aprendes bien esa enfermedad. Te acordarás de mí. De ahí, ¿qué más nos toca ya? Creo que con esas matamos todas las medianamente más importantes. Ahora solamente nos queda hablar de las toxinas dejadas de lado, ¿ya? Sobre todo quiero hablarte de dos toxinas, la toxina botulínica y la toxina tetánica. En mis tiempos preguntaban qué tipo de parálisis me causan
esta toxina y esta toxina, ¿no? Causan distintos tipos de parálisis. La botulínica flácida, la tetánica espástica. Ya, por cierto, estas toxinas ambas son liberadas por clostridiums. Clostridiums. En el caso de la botulínica, la Clostridium botulinis. En el caso de la tetánica, Clostridium tetanis, ¿ya? Pero algo que tienen en común, tanto la botulínica como la tetánica, es que ambas afectan al complejo SNARE. Ambas afectan a proteínas del complejo SNARE. No a todas. La tetánica afecta a algunas, la botulínica a otras, ¿ya? Y ni siquiera lo importante, mira, la gran diferencia, ambas afectan al complejo SNARE, ¿ya? Pero la gran diferencia entre ellas es que la tetánica afecta al complejo SNARE de neuronas inhibitorias, mientras que la toxina botulínica bloquea al complejo SNARE de neuronas excitatorias. Esa es la big difference. Y por eso es que hay resultados distintos, ¿no? Parálisis distintas, pese a que ambas bloquean al complejo SNARE. ¿Ya? No solamente se diferencian en que estas bloquean, digamos, al SNAP25 y la botulínica al sintaxina, yo qué sé, ¿no? No. Sino su gran diferencia es que la tetánica bloquea el complejo SNARE de neuronas que liberan, valga la redundancia, neurotransmisores excitatorios, digo, inhibitorios, no la tetánica, como GABA o glicina, ¿ya? Que liberan neurotransmisores inhibitorios, que para el bien de la trama quiero que pienses que esos neurotransmisores inhibitorios actúan sobre el músculo, ¿ya? Y específicamente, ¿qué causan sobre el músculo? Causan relajación. Eso es lo normal, el GABA. Digamos, ¿no? Digamos, esto solamente es por el bien de la trama. En la realidad fisiológica no funciona así. Pero la toxina, vamos a ponerla de verde, tetánica, al bloquear al complejo SNARE, no libera el GABA, por más que ingrese calcio, no se libera GABA. Por consecuente, no hay relajación del músculo. Entonces, hay lo opuesto. Si el músculo no se relaja, gracias al GABA, nadie lo relajará. Por consecuente, el músculo estará bien contraído. ¿Ya? Te causa, la toxina tetánica te causa una parálisis espástica o rígida, ¿no? La teta parada, me decía mi amigo. Parálisis espástica o rígida. ¿Ya? Por el bien de la trama, quiero que pienses que las neuronas inhibitorias liberan GABA sobre el músculo y hace que el músculo se relaje. Entonces, si la toxina tetánica bloquea el complejo SNARE de esta neurona, de esta neurona inhibitoria, no se va a liberar GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Por consecuencia, no se va a relajar el músculo y el músculo estará sumamente contraído, porque no hay nadie quien lo relaje. Por otro lado, la toxina botulínica, chicos, afecta, como te he dicho, a neuronas excitatorias, que lo que hacen estas neuronas excitatorias es liberar acetilcolina, glutamato, ¿no? Son unas de ellas. Y estas actúan sobre el músculo, sobre una célula muscular, y causa que la célula muscular se contraiga. Contracción. Contracción. Entonces, si la toxina, ¿de qué color le ponemos? De azulito, ya, vamos a poner azul, no, azulito. Otro color que se ve, claro, azulito, y le pongo el azul fuerte, ¿no? Si la toxina botulínica bloquea el complejo SNARE
de esta neurona excitatoria, no se va a liberar este neurotransmisor excitatorio llamado acetilcolina. Por ende, no va a haber contracción. Y entonces el músculo solamente va a parar relajado. Solamente estará relajado. ¿Ya? Un aumento de la relajación, ¿no? Al no haber contracción, pues predomina la relajación. Por eso te va a causar una parálisis de tipo flácida. ¿Ya? Parálisis de tipo flácida, donde no hay contracción muscular. Bien, ¿ya? Y bueno, eso con respecto a estas toxinas que casi nunca suelen preguntar. De ahí algo más que te pueda mencionar, recuerda ya que, bueno, sí, por ahí el profe te puede preguntar, ¿no? ¿La botulínica es verdad que disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios? Es verdad, disminuye. La tetánica bloquea el complejo SNARE de neuronas inhibitorias y por ende disminuye la liberación de GABA o neurotransmisores inhibitorios, verdadero. ¿Ya? Cosas así son verdaderas. ¿Tengo más toxinas? Sí, por ejemplo, hay unas toxinas no tan famosas como la saxotoxina, que bloquea también al canal, si no me equivoco, potasio dependiente de voltaje, o sea, son igualitas. Tenemos a más toxinas, la bungarotoxina. Mira, tenemos una toxina que se llama curare. ¿Ya? El curare lo que hace es bloquear al receptor nicotínico que hay en el músculo. Entonces tenemos acá el músculo y este es el nicotínico muscular, ¿no? El nicotínico 1 o muscular. Ya, el curare, chicos, lo que hace es bloquear a este receptor nicotínico. Entonces, la acetilcolina no va a poder activarlo. Y por ende, no se va a despolarizar el músculo y no habrá contracción. Eso es lo que hace el curare, ¿no? Que no haya contracción. Por ende, te da una parálisis flácida. Hay dos tipos de curare, ¿no? El alfa curare y luego otro más, ¿no? Omega, creo que es el omega curare, no me acuerdo muy bien. Parálisis flácida. Y bueno, hay más cosas para hablar, pero si no me equivoco ya sería tema de otra clase, ¿no? A ver, déjame acordar. Bueno, la otra toxina, esas toxinas son otras cosas más adelante. Y no, nada más, la verdad, nada más. A ver, algo acá más. ¿Qué es esto ya? Toca pez globo. Tetrodotoxina otra vez. Ah, los bloqueadores neuromusculares, ¿era eso? Ah, no, creo que es dendrotoxina lo que toca después. Y luego, ¿qué más toca? Mamba negra, perdón. Y después, ¿qué más toca? Vida, no, lo mismo. Bueno, chicos, eso sería, si no me equivoco, toda la clase por ahora. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué bonita ha sido la clase, en verdad. Qué bonita. A ver, me olvido de algo, no me olvido de algo. Expresión, ya estoy con sueño ya. Fácil potencial de acción, tenemos ya tenemos de potasio. Bueno, te voy a colocar. Ah, no, sí, chicos. Queda una última cosa. Me he olvidado de una última cosa. Casi me olvido. ¿Ya? Y es que una cosa sumamente importante me había olvidado. Y es que el potencial en reposo depende, volviendo a lo que es potenciales, ¿no? El potencial en reposo, chicos, quiero que sepas que depende de los niveles de potasio, ¿ya? Y es directamente proporcional a los niveles de potasio. Depende de la calemia o potasemia, como le llaman, ¿ya? Depende del potasio o calemia, o potasemia, perdón. Mira, y tienen una relación directamente proporcional. Si el potasio baja, si imaginemos tenemos una hipocalemia, ¿sabes qué va a suceder? Que el potencial en reposo baja también, baja y se aleja del umbral, ¿ya?
Te pongo un ejemplo, ¿no? Esto es lo normal, digamos. Acá tenemos el potencial en reposo y acá tenemos al umbral, ¿no? Bueno, está muy lejos, vamos a acercarse un poquito más. Ya, así, ¿no? Este es menos 55 milivoltios, este es menos 70 milivoltios, eso es lo normal. Pero si nosotros tuviésemos hipocalemia, el potasio bajo va a causar que se baje el potencial en reposo. Que baje el potencial en reposo. Entonces, mira, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener que va a pasar de menos 70 milivoltios a menos 95 milivoltios. Y por ende se aleja del umbral. Es más difícil ahora superar el umbral. Esa es una característica de la hipocalemia, que se vuelve más difícil superar el umbral. Y por ende más difícil formar potenciales de acción, ¿no? Acá tenemos menos potenciales de acción, porque es más difícil superar el umbral. ¿Ya? Y luego viene el escenario clínico más importante de todos, la hipercalemia. ¿Qué sucede cuando tenemos mucho potasio en sangre? Eso se llama hipercalemia o pues algunos le llaman como hiperpotasemia. Cuando tenemos hipercalemia, más potasio de lo normal, ¿no? ¿Cuánto es eso, Mateo? Más de 5 miliequivalentes. ¿Cuánto es hipocalemia? Menos de 3.5 miliequivalentes. Ya, la cuestión es que cuando tenemos más de 5 miliequivalentes o tenemos exceso de, pues, de potasio, tenemos mucho potasio, el potencial en reposo, llévenlo acá, ¿no? El potencial en reposo, chicos, sube y se acerca al umbral, se acerca demasiado al umbral. Y se acerca mucho, para no escribir tanto, al umbral. Entonces, ¿qué va a suceder? Mira, pasa lo siguiente, que aumenta el potasio, por ende, aumenta el potencial en reposo. Entonces pasa de menos 70 a sube el potencial de reposo. ¿Te das cuenta? Ahora a ser menos 60 milivoltios. A tan solo 5 milivoltios de superar el umbral. Por consecuente, es mucho más fácil superar el umbral. Más fácil superar el umbral. Y por consecuente, hay un montón de potenciales de acción. ¿Ya? Hay mucha formación de potenciales de acción, mientras que en hipocalemia bajaba, ¿no? Porque es más difícil. Y acá es probable que te pregunten el tratamiento. Acá en hipercalemia. Hipercalemia es el más importante de todos, ¿no? Es probable que te pregunten, ¿y cómo se trata? Tratamiento. Mira, tú acuérdate de esto. Le damos calcio, gluconato de calcio. ¿Pero por qué, Mateo? Porque así como el potencial en reposo depende del potasio, el umbral, chicos, depende del nivel de calcio. ¿Ya? Y de la misma forma que en el potencial de reposo, relación con el potasio, el umbral se relaciona de forma directamente proporcional, ¿ya? Hay una relación directamente proporcional al nivel de calcio. Es decir, mira, si nosotros dándole calcio, si el calcio aumenta, y aumenta el calcio, la calcemia, a más de 10, por ejemplo, entonces, el umbral sube. Ya no es menos 55 milivoltios, sube.
ahora es menos 40 milivoltios. ¿Te das cuenta? Sube el calcio, sube el umbral. Si baja el calcio, ¿qué va a suceder con el umbral? El umbral pues baja, ¿no? Y se acerca al potencial del reposo, ¿no? Si baja el calcio a menos de 8.5, ya no estamos, no tenemos menos 55 milivoltios, sino más bien tenemos menos 65 milivoltios, ¿no? Nos acercamos, ¿no? ¿Te das cuenta aquí qué sucede? Se aleja, ¿no? Del potencial en reposo. Mientras que acá se acerca mucho, baja hasta el potencial en reposo, ¿ya? Pero bueno, en una situación, chicos, aquí no quiero que esto te confunda, no quiero que siempre pienses que la hipercalcemia aleja al umbral del potencial en reposo y siempre la hipocalcemia acerca al umbral al reposo. No siempre es así. Por ejemplo, si el paciente tuviese una alteración del calcio, su potencial en reposo va a estar de potasio, perdón, si el paciente presenta una alteración en el potasio, en la calemia, como por ejemplo hipercalemia, entonces su potencial en reposo va a estar alterado. Y en el caso de hipercalemia, su potencial en reposo está más cerca. Está más cerca, mira, del umbral. Es por eso que nosotros le damos calcio. Le damos calcio para aumentar o elevar, ¿no? El término correcto creo que era elevar, el umbral, ¿ya? Entonces, pasamos de estar en menos 55, subimos, mira. Ah, ya, ¿no? El paciente tuvo hipercalemia y subió de menos 70 de potencial en reposo a menos 60 de potencial en reposo. Pero nosotros somos más pendejos y le damos gluconato de calcio para hacer que el umbral pase de menos 55 milivoltios ahora a tener menos 40 milivoltios. ¿Te das cuenta? El potencial de reposo se acercó al umbral y al darle gluconato de calcio le alejamos el umbral del potencial de reposo, ¿no? Como que me persigue, pero yo me alejo, ¿ya? Y bueno, pero en síntesis, ¿no? Si te dicen, pues, un paciente que no tiene ninguna alteración del potasio, entonces su potencial de reposo siempre va a estar en menos 70 milivoltios, ¿ya? Entonces, si ese paciente te pone, ¿no? Un paciente sin alteración del nivel del potasio tiene hipercalcemia, ¿qué va a suceder con la relación umbral potencial en reposo? Va a suceder que se van a alejar, se aleja el umbral por la hipercalcemia que tiene, ¿ya? Y si te ponen otro caso clínico en donde dicen, ¿qué sucede? Si tenemos un paciente que no tiene alteración del potasio, es decir, un potencial en reposo en menos 70 milivoltios, y el paciente presenta hipocalcemia, ¿qué va a suceder con la relación umbral potencial en reposo? Va a suceder que el umbral va a bajar y se va a acercar al potencial en reposo, ¿ya? Acuérdate eso. O, por ejemplo, otro caso clínico. ¿Qué sucede si tenemos un paciente con hipocalemia? Es decir, un potencial en reposo más bajo de lo normal. Lo tenemos en menos 90 milivoltios. ¿Qué tendríamos que hacer con el umbral? ¿Qué tendríamos que hacer con los niveles de calcio? Bueno, como te das cuenta, están alejados y nosotros queremos acercarlo para que se normalice, ¿no? Nosotros queremos que esté un poco menos lejos. Para eso hay que acercarlo. Y para eso tenemos que bajar el umbral, ¿no? Bajarlo de menos 55 a menos 65. Entonces, ¿qué haríamos con el nivel del calcio? Lo disminuimos, ¿no? ¿Hay un fármaco que disminuye el nivel del calcio? No, no así directamente, ¿ya? Pero bueno, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Un paciente con hipocalemia que tiene muy abajo el potencial en reposo, ¿qué hacemos con el nivel de calcio? Pues lo bajamos, ¿ya? Hipocalcemia, para que el umbral baje. Bueno, eso es fisiología, digamos, práctica, ¿no? Muy rebuscada, ¿no? Por ejemplo, Bustamante te podría preguntar así,
digamos que son ejercicios muy difíciles, ¿no? Ya. Y bueno, pero eso no es el único tratamiento para hipercalemia, ¿ya? También acá puede ser que te pregunten, no es tan importante. La insulina. O sea, sí, es muy importante para la vida, pero no quizás para el ciclo pasado no preguntaron eso. Y el otro es el salbutamol. ¿Ya? ¿Pero qué hacen ellos? Ellos comparten mecanismo de acción con respecto al... La insulina no se encarga del potasio, ¿verdad? Yo sé que tú habrás escuchado que la insulina se da a los diabéticos, entonces no tiene nada que ver, pero sucede que la insulina tiene un efecto secundario sobre el potasio. Y lo mismo con el salbutamol. El salbutamol no se da por potasio, ¿no? El salbutamol tiene un efecto secundario. El salbutamol se da a asmáticos, pero tiene un efecto secundario sobre el potasio. ¿Qué efecto, doctores? Bueno, la insulina y el salbutamol bajan los niveles de potasio, ¿ya? Bajan la potasemia, o también llamada, pues, calemia. Y bueno, colorín colorado, ahora sí, este cuento se ha acabado, ¿ya? ¿Cuál es lo primero que deberías dar en un caso de hipercalemia? Gluconato de calcio. Listo, ¿ya? Bien. Ahora sí, esto lo que hace es elevar el umbral.